Juan Carlos Carrera que nos ayude en el cuidado de los pequeños en casa. Sonambulismo, aguas, Almita. Carlita, pequeños y grandes, que aunque en la gran mayoría lo padecen más los pequeños, los grandes también llegan a padecerlo hasta cierta manera. Sonambulismo, ¿le ha pasado a usted? Seamos honestos, o a alguien de su familia. Vamos a investigar qué es exactamente el sonambulismo, si es una enfermedad o no, se cura, hereditaria, o qué es lo que sucede. Y le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Carrera. Viernes ya, vámonos de puente, doctor. ¿No? Oye, pero ahorita el Peri, ¿qué tal está? No estaba bueno, la gente que está yendo a Cuernavaca, no, hombre, bueno, es una cosa loca, y más al rato, bueno, va a estar peor el asunto, pero pues bueno, se levantaron los sonámbulos temprano, ¿no? Sí. Dijeron, hoy sí hay playa, ¿por qué no? Sí, sonambulismo, doctor, ¿qué es esto? El sonambulismo, pues todo el mundo lo ubica porque, ¿no? Las típicas caricaturas acá del como que zombies, así, que no es cierto que llevan la mano. No llevan la mano, no, eso es más bien como que ya un invento ahí de películas de Viruta y Capulina. Exactamente, yo me acuerdo, de las momias de Guanajuato. De las momias de Guanajuato y los Pero de hecho el sonambulismo es eso, o sea, cuando un niño o una persona camina dormido. Ajá. Bueno, no camina, hay varias maneras de presentación. La gente piensa que el sonámbulo es la persona que va caminando dormido, pero no. Vamos a hablar rápidamente de cómo se presenta, ¿no? El sonámbulo puede ser una persona que tú encuentras, un niño, ¿no? Un niño o un grande también, que tú encuentras en la orilla de la cama así sentado, dormido, ido. Los puedes encontrar. Fíjate que hay muchas investigaciones que se han dado cuenta que los sonámbulos generalmente se paran a hacer pipí en la noche, pero muchos de ellos no van al baño. No, ¿dónde haga un closet, un bote de basura. Esa es otra manera de... Ahí le hablan a alguien de por aquí que se hace en el bote de la basura. ¿Dónde está? ¿Quién sabe por dónde ande? No sé, se fue por allá. Se fue por allá, pero sí es cierto, se levantan a hacer... Porque tienen la necesidad y no están conscientes o no reaccionan del lugar donde se debe hacer. Exactamente, ¿no? Otros van a la cocina, empiezan a comer, otros van al cuarto de los papás y les empiezan a hablar, pero la característica de su lenguaje es que casi no se les entiende. Es un lenguaje incoercible, están diciendo no hilan las palabras. Exactamente, no hilan las palabras y generalmente tienen la mirada fija. Eso es lo que tiende a veces a asustar al familiar, ¿no? Lo ven caminando, lo ven sentado, le hablan y está con la mirada fija, entonces a veces da susto, pero son las características del sonambulismo. Bueno, y esto se relaciona con un tema hereditario, o sea, si mi papá lo padecía o yo lo padezco, ¿mis hijos pueden padecerlo? Sí, de hecho, no se han investigado cosas genéticas así tan moleculares, pero sí se sabe que si algún abuelo, algún bisabuelo o papá lo tuvo, es muy probable que tu hijo lo pueda presentar. ¿Está el sonambulismo relacionado de alguna manera con algún tipo de enfermedad? Digo, puede ser trastornos del sueño, algunas otras cosas que puedan alterar tu organismo, que te produzcan el levantarte por las noches. Esta es una pregunta muy interesante, Alma, porque sí es cierto. De hecho, el pediatra, cuando la mamá dice que su hijo es sonámbulo, los pediatras debemos de investigar varias cosas. Una, se relaciona con terrores nocturnos. Los terrores nocturnos, de hecho, vamos a hablar de eso el lunes. También se relaciona el sonambulismo con enuresis, cuando el niño se hace pipí en la cama. Pero lo más importante que debemos de descartar y que las mamás tienen que tener muy en cuenta es que los niños pueden tener epilepsia o una forma de crisis convulsivas que se llaman crisis de ausencia. Las crisis de ausencia es cuando tú te estás convulsionando pero no te mueves, o sea, te quedas como quieto. Es un tipo de convulsión. Entonces sí se tienen que hacer ciertos estudios para descartar que el niño o la adolescente tenga este tipo de crisis de ausencia, que imagínate, eso ya es un problema neurológico, ¿no? Claro, no manifiestas de alguna manera de forma externa el hecho que estás convulsionando. Ahora, ¿quiénes lo padecen con mayor frecuencia? Es cierto que son los niños, ¿y entre qué edades se presentan? Sí, generalmente son más en los niños y son más en preescolares y escolares. O sea, cuando tienen desde los 2 hasta los 7 años, generalmente es cuando más se presenta el sonambulismo, y fíjate que tiende a ir desapareciendo. Por eso hay teorías de que el sonambulismo es una situación del desarrollo. O sea, se cuenta que es parte, en los que se presenta, es parte de su desarrollo. Mientras llegan a la adolescencia, el sonambulismo empieza a desaparecer. Ahora, si persiste el sonambulismo hasta edad adulta, porque hay muchos adultos que aún lo hacen, ¿no? Se salen corriendo. Ahorita vamos a platicar acerca de algunos casos que han sido dramáticos, pero ¿se relaciona ya directamente con algún otro trastorno ya en adultos? Sí, bueno, yo estoy investigando que más bien tiene relaciones con efectos psicológicos. Dicen, porque no se han investigado causas médicas,
que son personas que pueden tener un poquito de ansiedad, algún miedo en ese momento, que pueden estar manifestándolo de esa manera, ¿no? Cuando ya son adultos. Ahora, hablar acerca de las complicaciones, porque hemos escuchado casos, tú escuchabas casos de niños o gente que se levanta y que sale a la calle. Yo estaba escuchando un caso de una persona que se quedó viendo películas de terror o de acción o de suspenso, no lo sé, y en la noche le entró como la psicosis y sonámbulo sacó la pistola que tenía guardada y mató a su esposa. Imagínate. Y en la mañana cuando se levanta dice, es que yo no lo hice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y se investiga que por cuestiones de sonambulismo, por un trastorno previo a una película. ¿Qué tanto cierto sería el caso o qué tanto puede ocurrir? Fíjate que sí han ocurrido cosas muy extrañas, por eso se dice que al sonámbulo no lo debes de despertar ni sacudir ni nada. Eso sí está comprobado. Si tú tienes un familiar sonámbulo, así déjalo. Lo único que hay que hacer es dirigirlo nuevamente a su cama y ya. Porque si los despiertas sí puede haber una alteración psicológica, incluso de pánico en ese momento. En Estados Unidos yo estuve leyendo que los accidentes más comunes en sonámbulos es porque los atropellan. Se sale, como en Estados Unidos a veces no cierran se salen. Entonces lo que hay que hacer es tener mucha prevención. Si hay un hijo sonámbulo en casa, cerrar muy bien las puertas, tener seguridad en cuanto a golpes, subir las parrillas del gas, porque obviamente son accidentes que sí pueden ser severos, ¿eh? Híjole, es muy cierto que un gran número de incidentes pueden terminar en situaciones fatales que no nos gustaría. Ahora, ¿esto se cura? ¿Se quita? Se quita con la edad. En la adolescencia generalmente no hay medicamentos, no se han investigado esas situaciones todavía. Pues si usted es sonámbulo en casa, sonámbulo, tenga sus precauciones, como ya lo comenta el doctor, pues resguardar bien la zona y pues dormir bien. Eso de hecho es una parte del tratamiento, dormir bien. Y nuestras horas que corresponden. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que no les agarre el sonambulismo en El Puente.